A ver, el mundo en el que vivimos, con sus gobiernos, sus tecnologías, sus crisis, nada de eso apareció por arte de magia, no. Fue forjado literalmente en el fuego de tremendos terremotos sociales. Hablamos de momentos en que las ideas chocaron y chocaron con muchísima fuerza contra el poder establecido. Así que en el análisis de hoy vamos a hacer justamente eso, seguirle el rastro a esa increíble reacción en cadena, a esa secuencia de revoluciones que, una tras otra, terminaron por definir la realidad en la que estamos parados hoy. Y para entender cómo es que ocurren estos estallidos, lo primero es hacerse una pregunta clave. Porque, vamos, una revolución no es simplemente un día de furia en las calles. Para nada, es más bien la culminación de crisis muy, muy profundas. Imaginen una olla a presión que acumula y acumula vapor durante décadas, hasta que inevitablemente algo tiene que ceder, algo se tiene que romper. Ok, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? Miren, vamos a empezar por donde todo comienza, las revoluciones en la mente. De ahí saltaremos al nacimiento de las naciones modernas. Luego veremos el impacto brutal del gran motor industrial y cerraremos con el eco que todo esto generó a nivel global. ¿Listos? Empecemos. A ver, antes de que cayera la primera corona, mucho antes de que se encendiera el primer motor a vapor, la revolución más importante, la de verdad, ocurrió en un lugar mucho más silencioso: la mente humana. Fue un cambio, radical en cómo la gente entendía el mundo, la autoridad y hasta su propio lugar en el universo. Aquí tenemos, resumidos, 3 verdaderos terremotos intelectuales. Primero, el Renacimiento. Pensemos en Da Vinci. No se trató solo de redescubrir textos antiguos, no, fue poner al ser humano en el centro de todo, una idea potentísima. Luego llega la Reforma de Lutero, que no solo fue una crítica a la corrupción de la Iglesia, sino que se atrevió a romper un monopolio religioso de 1000 años. 1000 años. Y claro, hubo una respuesta, la Contrarreforma, con figuras como Ignacio de Loyola, que no solo defendió el catolicismo, sino que lo recargó, lo rearmó intelectualmente para los siglos que venían. En resumen, estos 3 movimientos juntos cambiaron por completo las reglas del juego del pensamiento en Occidente. Y miren esto porque es clave. No fueron eventos aislados, uno después del otro. Para nada. Se estaban alimentando entre sí, en tiempo real. El humanismo del Renacimiento fue como dar el permiso intelectual para atreverse a cuestionar todo. La Reforma, esa dio una causa concreta, una bandera por la cual luchar. Y la Contrarreforma, esa dejó clarísimo lo mucho que estaba en juego para el poder establecido. El resultado fue una atmósfera, cargada de pólvora. Solo faltaba la chispa para que todo estallara. Y bueno, llegó la chispa. Ahora sí, pasamos de las bibliotecas y los salones de debate a las bayonetas y las barricadas. Esas ideas tan nuevas sobre la libertad, sobre la autoridad, ya no eran cosa de filósofos. No, señor, ahora estaban encendiendo revoluciones. Las preguntas que nacieron en la mente ahora exigían respuestas, y las exigían en el campo de batalla. Y ojo, porque aquí vemos una escalada, una progresión fascinante. Miren, la Revolución Inglesa empieza, tímida. No quería eliminar al rey, sino ponerle un límite, controlarlo con un parlamento fuerte. Ok. Un siglo después, los americanos van mucho más allá. Ellos dicen, ¿saben qué? Rompemos con la monarquía por completo. Creamos nuestra propia nación. Y finalmente, llegan los franceses y dan el paso más radical de todos. No solo abolen la monarquía, sino que desmantelan todo el sistema que la sostenía. O sea, la ambición revolucionaria fue creciendo, y mucho. Y esta frase lo resume absolutamente todo. No es solo un texto bonito, Fue una verdadera bomba ideológica lanzada directamente al corazón del antiguo régimen. Piénsenlo. Por primera vez, un documento de Estado decía, con todas sus letras, que los derechos no son un regalo que te da un rey ni un privilegio por nacer en una familia u otra. No, son inherentes, son universales. Una idea pero tan radical, que su onda expansiva sigue impulsando luchas por la libertad hasta el día de hoy. Pero, a ver, no todas las revoluciones se pelean con fusiles y cañones. La siguiente gran transformación mundial se hizo sin disparar una sola bala. Fue una revolución silenciosa, pero quizás la más profunda de todas. Una revolución de tecnología, de vapor, de fábricas, una que reconstruyó la sociedad literalmente desde sus cimientos.
El antes y el después es brutal. O sea, el cambio es absoluto. Estamos hablando del cambio más drástico en la vida cotidiana de la gente en miles de años. En apenas un par de generaciones, se pasó de vivir al ritmo del sol y las estaciones a vivir al ritmo del silbato de la fábrica y el tic-tac del reloj. La vida tranquila del campo se cambió por el caos de ciudades abarrotadas. Fue una alteración tan profunda que lo cambió todo: el trabajo, la familia, hasta la idea misma de lo que significaba ser parte de una comunidad. Claro que sí. Este gran motor de progreso tenía un lado oscuro y se alimentaba de un costo humano gigantesco. Por un lado, sí, generó una riqueza que nunca antes se había visto. Pero por el otro, creó ciudades sucias y peligrosas, una explotación laboral que hoy nos parecería de ciencia ficción y una brecha entre ricos y pobres más profunda que nunca. Y ojo, estos nuevos problemas sociales no se fueron a ninguna parte. Al contrario, se convirtieron en la leña para el fuego de las revoluciones que vendrían después. Y con todo esto en la mochila, llegamos al siglo XX. Un siglo que fue como una coctelera donde se mezcló todo lo anterior. Los ecos de las ideas de la Ilustración, las cicatrices de las luchas por crear naciones y las tensiones sirviendo en las fábricas. Todo eso chocó, pero ahora a escala global. Y encima, amplificado por ideologías nuevas y superpotentes como el comunismo, que llegaba con una promesa: ser la respuesta a toda esa desigualdad que había creado el capitalismo industrial. A primera vista, uno mira el siglo XX y ve un montón de conflictos que parecen no tener nada que ver entre sí. Pero si nos acercamos y miramos las causas de fondo, empezamos a ver patrones que se repiten. Miren, en México, con Zapata, o en Cuba, con Castro, el motor de la lucha era la dictadura y la brutal desigualdad en el campo. En Rusia, con Lenin, o en China, con Mao, fue la ideología marxista la que le dio forma y dirección al descontento contra regímenes superautocráticos. Incluso la división de Corea fue resultado de un choque de ideologías a nivel mundial. ¿Son distintos escenarios? Sí, pero las raíces de los problemas son sorprendentemente parecidas. Y este gráfico lo deja clarísimo. Si filtramos todo el ruido y la complejidad de cada conflicto, nos quedan 3 motores principales que se repiten una y otra vez. Primero, la desigualdad social. Segundo, la opresión de las dictaduras. Y tercero, el choque de ideologías. Daba igual si se trataba de un campesino en México, un obrero en San Petersburgo o un intelectual en China. Estas 3 fuerzas, combinadas de distintas maneras, fueron las que empujaron a sociedades enteras a su punto de quiebre. Así que aquí lo tenemos. Esto resume perfectamente la idea central de todo este recorrido. Es una reacción en cadena. Todo empezó con una simple idea en la mente. Esa idea fue tan fuerte que derribó la estructura completa del Estado. Luego, la tecnología de la fábrica le metió un acelerador increíble a todo el proceso. Y finalmente, la onda expansiva se extendió por todo el planeta. Cada revolución, en el fondo, fue hija de la anterior. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si observamos las tensiones de nuestro propio tiempo, la desigualdad económica, los conflictos ideológicos que vemos todos los días, los cambios tecnológicos que avanzan a una velocidad de vértigo, ¿dónde se estarán plantando las semillas de la próxima gran transformación? Porque si algo nos enseña la historia, es que esta cadena de reacciones nunca se detiene.